Buen día, estimados. Gracias por participar en esta tercera clase virtual para lenguajes formales y de compiladores. El día de hoy vamos a enfocarnos en algunos ejemplos para gramáticas utilizando la herramienta SableCC. Como habíamos visto el último día, SableCC es un compilador de compiladores, lo que quiere decir que podemos hacer un programa que nos ayude a reconocer otros lenguajes. Para empezar vamos a ver un poco repasar los componentes que habíamos visto la última vez. Si se recuerdan, necesitamos de 4 componentes. El primer componente sería el archivo de gramática, que es donde se define con la sintaxis de Sable la gramática que queremos reconocer. Utilizando este archivo, de hecho, utilizamos la librería jar de SableCC para compilarlo. Utilizando el comando java-jar sablecc.jar gramática.sable. Ya con este código que compilamos, lo que se obtiene es un parser. Un parser que de hecho tiene 4 componentes, 4 paquetes, que sería el paquete parser, el paquete análisis, el paquete lexer y el paquete node. Con estos paquetes lo que se obtiene es la habilidad de generar análisis léxico y sintáctico de la gramática que ya habíamos establecido. Por último, se necesita un intérprete. El intérprete sería el archivo o la clase que nosotros definimos con nuestra lógica acerca de qué va a pasar cuando el parser encuentre un determinado token. ¿Qué va a pasar cuando el parser determine que la gramática que está evaluando se compone de determinadas cosas? Vamos a ver un par de ejemplos acerca de esto. El primero es utilizando una gramática que de hecho ustedes ya habían visto la última vez, y es la gramática que permite escribir oraciones muy sencillas que contengan un sujeto, un predicado y un punto. Esta es la definición teórica de la gramática, y de hecho se compone de una frase que tiene que tener un sujeto, un predicado y un punto. El sujeto, que sería el sustantivo que ya al final se traduciría en dos nombres, que sería María y también Juan. El predicado, que podría ser un verbo intransitivo o un verbo transitivo seguido de un objeto. El verbo intransitivo definido es patinar, y el verbo transitivo sería golpear o el verbo quiere. El objeto sería la letra A como tal, seguida de un sustantivo, y el sustantivo pues lo definimos arriba, que podría ser María o podría ser Juan. Y el punto, que simplemente es el símbolo punto. Esta es la definición de la gramática teórica. Y ya, si queremos utilizar SableCC, lo que tenemos que hacer es escribir esta gramática o traducir esta gramática a la sintaxis que exige Sable. Y este sería el archivo ya escrito. Primero, tenemos que ponerle un nombre al paquete. En este caso, el paquete se llama ejemplo 1. Y están definiendo dos componentes en la sección de helpers. Los helpers serían los conjuntos, por así verlo, que vamos a estar utilizando y que los estamos redefiniendo, porque ya existen conjuntos específicos en Sable, pero aquí estamos redefiniendo un par de conjuntos. En este caso es el elemento SP, que nos está representando el espacio en blanco, y el elemento NL, que tiene un código ASCII, que es el código 10, que significa el elemento o el símbolo que hace una nueva línea. Aparte, en nuestros tokens tenemos el token punto, que sería el símbolo punto seguido del símbolo NL, que es uno de nuestros helpers. El token num1, que sería la palabra María, seguido de un espacio en blanco o muchos espacios en blanco. De hecho, sería 0 o muchos espacios en blancos. El token num2, que sería la palabra Juan, seguido de 0 o muchos espacios en blanco. El token verb1, que sería la palabra o el verbo patinar, seguido de muchos 0 o muchos espacios en blanco. Y así todos los tokens que tenemos para esta gramática. Abajo en la sección Productions ya tenemos planteadas las frases o las oraciones de las que se compone esta gramática. Y estas oraciones, si se dan cuenta, de hecho son muy similares
en nombres y tal vez en composición a lo que tenemos en el lado teórico. Acá tenemos que la frase se compone de un sujeto, un predicado y un punto. En esta misma forma, en los productions tenemos que una frase es igual a un sujeto seguido de un predicado seguido de un punto. La sintaxis de Sable de hecho exige que cada oración de la gramática termine con el símbolo punto y coma. Sin embargo, este símbolo punto y coma no se requiere en la gramática que estemos creando. Es decir, en la oración que vayamos a escribir, en el caso de María quiere a Juan, no es necesario que vaya ese punto y coma. Simplemente en la sintaxis de Sable ese punto y coma es necesario para saber cuándo termina una oración de la gramática. Acá en esta gramática tal vez yo quisiera resaltar dos cosas. La primera es la necesidad del operador OR. El operador OR se utiliza en estas gramáticas en Sable para poder hacer la misma funcionalidad que tenemos en una definición teórica de poder definir un concepto no terminal en varios conceptos terminales. En este caso, sustantivo podía ser María o sustantivo podía ser Juan. Esa, esa complejidad de O en Sable CC se utiliza el operador O para poder denotarla y en este caso tenemos que sustantivo sería el token nom1 y el token nom1 lo tenemos como la palabra María seguido de 0 o muchos espacios en blanco. O podría ser el token nom2 seguido que sería la palabra Juan seguido de 0 o muchos espacios en blanco. En Sable, al utilizar este operador OR, de hecho, es necesario agregar dos cosas más, que sería un nombre para cada lado del operador, que sería para cada valor que podría obtener este concepto sustantivo. En este caso el nombre se escribe dentro de corchetes, o dentro de llaves, perdón, que sería en este caso el nombre N1 y el nombre N2. N1 sería el nombre para el valor nom1 que podría obtener sustantivo y N2 sería el valor nom2 que podría obtener sustantivo. Estos nombres de hecho tienen impacto en el código que genera Sable, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Si se dan cuenta acá, sustantivo entonces tendría el valor nom1, nom2, que es lo mismo que teníamos planteado acá. Al igual que predicado, predicado podía ser un verbo intransitivo o predicado podía ser un verbo transitivo seguido de un objeto. Ese planteamiento está acá en predicado, donde dice que predicado es igual a un verbo intransitivo o un verbo transitivo seguido de un objeto. Al igual como aquí utilizamos el operador OR, entonces tenemos que utilizar los nombres para cada lado, para cada valor que podría obtener predicado. En este caso el nombre es B1 para uno y B2 para otro. Al final esta es toda la gramática, estas son todas las oraciones que componen la definición teórica y que acá están escritas utilizando la sintaxis de Sable CC. Una vez tenemos esto ya escrito en el archivo, que este sería el archivo gramática.sable, nosotros lo podemos compilar utilizando la librería Sable CC y el comando java-jar sablecc gramática.sable. Al hacer eso, lo que nosotros obtenemos ya es todo el código del parser, que en este caso generaría un paquete que se llamaría ejemplo1.parser, ejemplo1.análisis, ejemplo1.lexer y ejemplo1.node. Recuerden que eso se genera en la misma carpeta donde exista el archivo gramática.sable. Y si no está dentro de la carpeta source de su proyecto en NetBeans, tendrían que arrastrarlo adentro de la carpeta source para poder utilizarlo. Una vez lo tengan ahí, es momento ya de pasar al código del programa como tal. En este caso, el método main va a tener la misma estructura de lo que habíamos visto la última vez en el curso. Y vamos a definir entonces una variable lexer, que va a ser un analizador léxico, y una variable parser, que va a utilizar ese mismo analizador léxico. También vamos a crear una clase que sería la clase intérprete, que es la que va a definir qué es lo que va a pasar con lo que el parser vaya encontrando, con todos los tokens que vaya reconociendo y la gramática que vaya construyendo. Ese intérprete, de hecho, para este ejemplo,
va a tener una única función que va a ser la función case a frase. Este intérprete de hecho tiene que tener cierta sintaxis ya definida, o tal vez no sintaxis, sino cierta estructura de nombres, que es la que utiliza en este caso SableCC. Si se dan cuenta, para este caso yo tengo aquí una función que se llama case a frase. Este nombre de hecho se compone de la palabra case seguido del nombre de lo que yo quiero reconocer, en este caso a frase. Y es que estos nombres de hecho corresponden a lo que se escribió en la gramática. Si lo ven acá, la función case a frase tiene correspondencia con lo que aquí dice en la gramática frase. Y frase se representaba o componía un sujeto más un predicado más un punto. Cada vez que entonces el parser encuentre un sujeto, después un predicado y después un punto, se va a cumplir que está encontrando una frase. Y cuando eso se cumpla, entonces se va a hacer la llamada a esta función. Y cuando haga la llamada a esta función, lo único que va a hacer es que va a imprimir en consola la oración una frase. Nosotros en el intérprete podríamos crear muchas funciones, de hecho. Podríamos crear una función para sujeto, una función para sustantivo, una función para predicado, para verbo intransitivo, transitivo, para objeto. Pero lo que hay que encontrar es precisamente el nombre que le dio el compilador de Sable a la hora de que creó el código. Y esos nombres de hecho los pueden encontrar dentro del paquete .node. En este caso el paquete ejemplo 1.node tiene muchas clases .java que se representan las construcciones que tenemos en la gramática. Para el caso que estábamos viendo, que es la función case a frase, entonces tenemos un archivo que se llama precisamente a frase. Lo único que se le agregó es la palabra case. Y eso se ejecuta cada vez que la gramática encuentra una frase, que sería un sujeto, predicado y un punto. Si yo quisiera, por ejemplo, un predicado, podría definir un verbo intransitivo. Y si vemos el listado acá, el verbo intransitivo está definido como a verbo intransitivo. Entonces acá podría poner la función case a verbo intransitivo. Y adentro escribir el código que, no sé, que siguiera la lógica que yo necesito. Esto de hecho uno lo podría cambiar, yo podría llegar al código fuente y cambiarle el nombre a cada cosa para poder escribir tal vez algo más entendible. Si se dan cuenta, aquí si desde el inicio nosotros utilizáramos nombres raros o poco legibles en la gramática, eso se traduciría a nombres de archivos también poco legibles. Por eso es un muy buen consejo escribir las gramáticas de la forma más clara posible, para que después el código que tengamos también pueda ser interpretado fácilmente. Teniendo este intérprete entonces, cuando yo compilo este programa y ejecuto utilizando un archivo de texto de ejemplo, yo podría tener entonces en consola como resultado la oración una frase. Y es que en este ejemplo prueba.txt, que es el archivo donde está la frase que estoy evaluando, que para este ejemplo es la frase María quiere a Juan, cuando yo lo ejecuto en consola, entonces yo obtengo el resultado una frase, que esa oración una frase de hecho es la que tiene el intérprete. Cuando el intérprete o cuando el parser encontró una frase válida, que es un sujeto más un predicado más un punto, entonces hace la llamada a esta función. Y eso es lo que se obtiene acá, en consola, la oración una frase. Aquí lo que vemos es que el intérprete de hecho es el que va a reaccionar cada vez que el parser vaya encontrando algo válido. Y nosotros lo podemos controlar, nosotros podemos ir diciéndole qué hacer. Hay algo más en SableCC que ayuda precisamente para esto. Si en la gramática, en este caso, nosotros hacemos la siguiente modificación, que es en la construcción de frase, nosotros agregamos entre corchetes el sujeto, dos puntos, sujeto, lo que nosotros estamos definiendo aquí es que va a existir una variable que se va a llamar el sujeto.
y que el valor de lo que encuentre el parser como un sujeto se lo va a asignar en este caso a esta variable. De igual forma, para predicado nosotros vamos a definir una variable que se va a llamar el predicado y que va a almacenar lo que el parser reconozca que es el predicado como tal. En el intérprete nosotros podemos utilizar entonces estas variables. Nosotros podríamos cambiar nuestro intérprete y cada vez que el parser encuentra una frase, entonces vamos a escribir en primer lugar aquí una frase, dos puntos y entre paréntesis vamos a poner el valor de node, que es la variable que lleva todo lo que representa a la frase, lo vamos a mandar como un string. En la segunda línea vamos a tener el sujeto, dos puntos y lo que vamos a escribir es entre paréntesis el valor de la variable get el sujeto. Mejor dicho, la variable el sujeto que se obtiene el valor utilizando el método get el sujeto. Este valor va a ser precisamente el que el parser reconozca como un sujeto acá y se lo va a almacenar en esta variable que la cual vamos a poder acceder utilizando este método. Al igual que el predicado. Al hacer esto, y si nosotros recompilamos el proyecto en NetBeans y volvemos a ejecutarlo, obtendríamos una salida en consola parecida a esto, que sería en la primera línea una frase, María quiere a Juan, punto. Esa frase de hecho es el valor de node convertido en un string. Y en la segunda línea deberíamos tener la línea el sujeto que tiene el valor de lo que el parser está reconociendo como un sujeto. Si se dan cuenta acá en la gramática nosotros pusimos que el sujeto podía ser un sustantivo y el sustantivo podía ser María o podía ser Juan. Y en la gramática hicimos lo mismo, pusimos que el sujeto podía ser un sustantivo y el sustantivo podría ser el token nom1 o el token nom2, que el token nom1 es María y el token nom2 es Juan. Entonces, ya en el ejemplo que nosotros tenemos, que es la oración María quiere a Juan, cuando nosotros imprimimos acá el valor de lo que trae como un sujeto, entonces nosotros obtenemos el valor del nombre, que en este caso sería María, que sería, si la oración es María quiere a Juan, María es el sujeto. Y el predicado en este caso, al hacerlo un string e imprimirlo en consola, lo que obtenemos es lo siguiente, que es quiere a Juan. Y es que si vamos a ver a la gramática, el predicado es un verbo transitivo y un objeto. Y el verbo transitivo podría ser quiere y el objeto es la letra A seguido de un sustantivo, que en este caso es Juan. Eso mismo lo pusimos acá en la gramática en Sable, que es el verbo transitivo, podría ser el verb 2 o el verb 3, que es quiere. Y después de este verbo transitivo sigue un objeto, que en este caso el objeto podría ser la letra A, que está definida simplemente así, y un sustantivo, que el sustantivo de hecho está definido como el nom 1 o el nom 2, que podría ser María o Juan. Eso nos da precisamente este resultado en el cual a nivel de frase el parser identifica que el sujeto tiene un valor como María y el predicado tiene un valor como quiere a Juan. Esto es a nivel de frase siempre y esto es por el intérprete que nosotros creamos, que en el caso que encuentre una frase haga o imprima en consola estos valores. Veamos otro ejemplo. Este también es un intérprete utilizando SableCC. Pero lo que estamos haciendo acá es utilizando nuevas funciones. No vamos a utilizar la convención de nombre case, sino que vamos a utilizar la convención de nombre out. Esto lo podríamos pensar como un evento. El parser va a hacer llamada de las funciones out seguido del nombre de lo que es el token que esté buscando o la producción de la gramática cada vez que lo reconozca y esté listo para pasar al siguiente token. Entonces, en el caso de out a frase, lo que esta función se va a ejecutar cuando la gramática o cuando el parser, mejor dicho, reconozca una frase y esté lista a pasar a lo siguiente. Para nuestra gramática, pues la frase es el nivel más alto. Cuando la reconozca, entonces va a hacer la misma impresión que teníamos en el anterior. Pero estamos agregando tres funciones más, por ejemplo, el out ABRB2 verbo transitivo es una función que se va a llamar cuando el parser reconozca un verbo transitivo.
Ahora, ¿por qué este nombre tan raro? Out, de hecho, es ya definido por SableCC, que así se tiene que escribir, empieza con la palabra out. Y este ABRB2, BRB2, de hecho, es el nombre que nosotros le pusimos acá en la gramática a este valor para el verbo transitivo. Aquí dice BRB2 y BRB2 es el nombre del valor que tiene verbo transitivo en el operador OR al lado derecho. Verb 3 en este caso se identifica con el verbo quiere. Y cuando verbo transitivo tenga el valor verb 3, entonces la gramática va a reconocer eso como un BRB2. Aquí es donde está, es muy importante qué nombre se asigna porque luego vamos a tener que hacer un seguimiento de todos los valores. Y eso nos va a ayudar a identificar exactamente en dónde estamos. Entonces BRB2 es el nombre que le dimos al valor para un verbo transitivo. Verbo transitivo que en este caso representa lo que se está construyendo. Un verbo transitivo, un BRB2. Esa es la convención de nombre que sigue SableCC acá para la llamada. Entonces quiere decir que cuando reconozco un verbo transitivo en el valor BRB2, que es el valor derecho del operador OR, entonces se va a imprimir esto en consola, que es la oración usa verbo transitivo más el valor del nodo convertido en un string. Y al hacer eso obtendríamos algo como esto, que en consola dice usa verbo transitivo, dos puntos, el verbo que se seleccionó, y esto se ejecuta o se imprime primero porque el parser lo primero que está evaluando son las construcciones más básicas, y en este caso el verbo transitivo se evalúa antes de que se evalúe una frase, porque la frase requiere el reconocer que el parser reconozca primero el sujeto y después reconozca el predicado. Primero en este caso está reconociendo el verbo transitivo y el verbo transitivo ya compone el predicado, y cuando ya lo compone todo entonces se imprime esto, que es lo que se imprime cuando ya encuentra la frase completa como tal. Acá ya podríamos estar pensando que lo que podríamos hacer con el intérprete entonces es un análisis de todo lo que es, los valores que se está reconociendo. En este caso, pues los valores ya estaban muy definidos, ¿no? El nombre María, el nombre Juan, pero si entramos expresiones regulares en vez de nombres, nos interesaría saber cuál es el nombre que se escribió. Esto es en cuestión de evaluación y el intérprete, pero también el parser que se genera automáticamente ya incluye un área para reconocer errores. En este caso, siguiendo el ejemplo, si nosotros al archivo prueba.txt le cambiamos la oración y la oración ya no dice María quiere a Juan, sino que solo dice María quiere Juan, entonces lo que, según la gramática, lo que el parser nos dice es que le hace falta la letra AA. El error es en la fila 1, columna 14, o en la 14ª letra, lo que el parser esperaba era el token letra AA. Y si se recuerdan, letra AA era el token que habíamos definido como la letra A seguido de 0 o muchos espacios en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto tendría que ser una letra AA seguido de un sustantivo. Y lo que tenemos es únicamente el sustantivo. Entonces el parser dice, se esperaba una letra AA. Este es el poder que ya nos ofrece SableCC, el poder hacer un análisis sintáctico y el poder decirle al usuario dónde está el error. Pero nosotros incluso podríamos cambiar esos mensajes de error. En el archivo parser.java, en el paquete ejemplo1.parser, nosotros encontramos esta parte en el código donde dice la definición de un array de strings que se llama error messages. Esto de hecho ya contiene todos los valores de los errores que muestra el parser en el código fuente, incluso en tiempo de ejecución. Y acá lo que nosotros podemos hacer es cambiarle el valor. Aquí está comentado de hecho todos los valores que ya trae por default esta variable. Y es que en el código o en la estructura de SableCC, SableCC se aprovecha de un archivo que se llama parser.dat, y en ese archivo parser.dat están todos los mensajes de error.
pero al menos aquí en el mismo archivo parser.java es donde error messages asigna todo lo que tiene el parser.dat a esta estructura. Es decir, todos los mensajes de error que están almacenados en parser.dat se cargan en tiempo de ejecución a esta variable que se llama error messages. Entonces yo lo que hice fue acá, en la línea 575, después de este for, yo lo que hice fue la misma asignación. Hice un copy-paste de estos valores que están acá y yo le cambié el último valor, en vez de expecting, le puse el valor se esperaba. Y ese lo asigné acá, a esta variable de error messages, y entonces quedaría la lógica que error messages se asigna todo lo que tiene parser.dat y después de esa asignación yo reemplazo todos esos valores con mis propios valores de error acá. Y si recompilo otra vez el proyecto y hago mi ejecutable y lo pruebo, entonces ahora me va a sacar, en vez de expecting, el valor se esperaba. Esto es solo para considerar que SableCC ya nos da la opción para poder modificar los mensajes de error. Esto podría ser muy útil en el caso de que estuviéramos pasando esto a español o que nosotros quisiéramos darle más información detallada al usuario acerca de dónde está el error o por qué es ese tipo de error. Vamos a ver un segundo ejemplo de otra gramática. En este caso es una gramática un poco más sencilla. Aquí lo que estoy definiendo es un ejemplo para un archivo que tenga en varias filas, que tenga un nombre de estudiante seguido de su edad. En este caso, lo que estoy planteando es una gramática que va a empezar con un componente que se llama listado y que el listado se va a componer de un componente que se llama estudiante seguido de un punto y coma y otra vez el componente listado. También listado podría tener simplemente la palabra fin. Acá estamos creando una definición, si lo queremos ver de alguna forma, como recursiva, en la cual listado se compone de estudiante, punto y coma y otra vez listado. Y listado se va a estar repitiendo hasta que encuentre en listado la palabra fin. Y estudiante se va a componer de un nombre, seguido de una coma y seguido de la edad. Esta es la definición teórica de la gramática. Ya pensándola en Sable, entonces lo que tenemos es, en primer lugar, que el paquete va a ser el ejemplo 2. Los helpers, en este caso, que van a ser 6 helpers específicos, y que va a ser el SP, que siempre es el espacio en blanco, seguido de 4 símbolos que lo que representan son los símbolos cuando uno cambia de línea en un archivo de texto, ya sea por un enter o porque el mismo programa genera la nueva línea. Estos códigos que ven acá, de hecho, son códigos hexadecimales, a excepción del valor de NL. NL, de hecho, es un código ASCII, es el símbolo 10, que es el retorno de carro. Todos estos componentes, porque son los que determinan cuando una línea se termina, de hecho se agrupan aquí en este helper que se llama line terminator. Y line terminator sería el valor de LF o el valor de CR o el valor de CRLF o el valor de NL. Estos valores nos ayudan a identificar cuando en el archivo de texto el usuario cambia de línea. Y los tokens que tenemos definidos aquí, por ejemplo, es el token nombre, que sería cualquier letra minúscula de la A a la Z y letras mayúsculas de la A a la Z, una o más veces, seguido de un espacio en blanco, 0 o más veces. El token edad, que sería un número de 0 a 9, una o más veces, seguido de espacios en blanco, 0 o más veces. El semi, que sería el punto y coma, porque vamos a definir que el archivo va a traer un nombre de estudiante, seguido de una coma, seguido de la edad, seguido de un punto y coma. Y la palabra fin, que va a ser un token que va a ser precisamente la palabra fin como tal, seguido de un line terminator, que podría ser cualquiera de estos helpers. Y el token de la coma. Al final nuestra gramática, pues la gramática en realidad era bien sencilla, era simplemente un listado que se componía de estudiante, punto y coma y listado, listado de la palabra fin y estudiante como un nombre, coma, edad. Esa misma gramática la tenemos puesta acá, en el cual listado podría ser estudiante, semi listado, o podría ser la palabra fin. En la gramática, pues podemos definir como teórico en 2 líneas
lo que serían los diferentes valores para el listado, pero ya en SableCC sí tenemos que utilizar el operador OR. Y cada vez que se utiliza el operador OR, entre llaves tenemos que poner el nombre que va a identificar al valor para cada lado del operador. Estudiante, que va a ser el token nombre, seguido del token coma, seguido del token edad, que son expresiones regulares. Si nosotros tenemos esta gramática escrita en Sable y de ahí compilamos utilizando la librería sablecc.jar y ese código lo trasladamos a la carpeta source de nuestro proyecto de NetBeans, nosotros podríamos entonces reconocer un archivo de ejemplo que tuviera estos valores, que tendría, por ejemplo, un nombre que sería Ricardo, coma, un número que se representaría la edad 15, o Enrique, coma, otro número que sería 20, ambos seguidos de punto y coma siempre al final, el nombre y barra, coma, otro número, punto y coma, y al final la palabra fin. Recuerden que esta palabra fin es un valor alternativo para el listado y es lo que permite tener un punto final para toda esta composición. Esto, digamos, si agarramos estos valores y los metemos en un archivo de texto y probamos nuestro ejecutable generado en NetBeans, entonces no nos daría ningún error. Sería un archivo válido y puesto que nuestro intérprete ahorita está vacío y no tiene ninguna función, entonces no tendríamos ningún resultado. Claro, si nosotros inyectamos un error a propósito a este archivo, por ejemplo, si eliminamos el valor 30 de la última fila, eso sí ya debería generar un error. Y como SableCC ya genera todo el manejo de errores automáticamente, si nosotros hacemos este cambio en el archivo, recompilamos el proyecto en NetBeans y lo ejecutamos, entonces tendríamos el mismo tipo de alerta que sería que se espera. Aquí dice expecting edad. Edad que sería el token que haría falta en este caso como un número. Ese es el poder que ya nos da SableCC al momento de construir un parser. Y pues bueno, ya pensando en el ejemplo anterior que teníamos, entonces ya sabemos que podemos modificar el intérprete para poder saber qué fechas son estos. Incluso podríamos en el intérprete hacer un caso en el cual nosotros por cada edad que sea menor de 18 años podríamos ya ir haciendo algún tipo de excepción, ¿no? Como decir, este estudiante tiene menor de 18 años. Estos son dos ejemplos de gramáticas que, digamos, la primera pues era una gramática un tanto grande, la segunda que es una gramática más pequeña, pero que introduce el concepto de la multilínea. Y tal vez eso era lo que yo más quería resaltar con este ejemplo, el tema de la multilínea, que, digamos, para leer muchas líneas en un mismo archivo, lo único que se necesita es identificar precisamente los símbolos que generan esas nuevas líneas para poder leer todo el archivo seguido. Claro, si el archivo tiene un lenguaje regular, entonces nosotros tenemos que definir toda la gramática que va a cumplir ese archivo. Que creo que esto se asemeja mucho a lo que ustedes tendrían que desarrollar para su proyecto. Leer muchas líneas y cada línea de hecho con un mismo formato. Teniendo estos dos ejemplos como precedentes, yo lo que propongo ahora entonces es que ustedes puedan realizar un ejercicio. Un ejercicio, veámoslo como sencillo. Yo lo que necesito es que generen un parser que reconozca una URL. Esta URL puede ser como estos cuatro ejemplos. Puede empezar con el protocolo que es http diagonal seguido del www. Y el nombre de dominio que podría ser google.com. O podría tener después del nombre de dominio página.aspx, que podría ser un archivo, o podría tener incluso después de página.aspx más parámetros, que sería parámetro con su valor y parámetro con otro valor. O si no, podría ser https, otro protocolo, dos puntos, diagonal, y omitir la www. Esa www podría o no podría ser escrita, sería opcional.
Lo que yo necesito es que ustedes creen un parser que pueda validar una URL. En este caso, ustedes tendrían que definir tokens específicos para las URLs, como por ejemplo el HTTP, el dos puntos, los diagonales, pero también tienen que dejar cosas abiertas. Por ejemplo, el nombre de dominio google.com podría ser Google o podría ser otra dirección, MSN, Yahoo, no sé, cualquier otra. El parser lo que tiene que hacer es poder decir si la URL está o no está bien escrita conforme a estos ejemplos. La cantidad de parámetros pues variaría, podría ser desde 0 hasta tal vez 10, 20 parámetros. Ahí tienen que considerar el tema de que no tienen que definir una serie de parámetros específicos, sino que podría ser algo como recursivo. Lo que haríamos es que ustedes crean el parser, yo les doy un archivo de ejemplo y entonces su parser tiene que validar la URL que está escrita en ese archivo. Básicamente lo que tendrían que hacer es definir la gramática teórica para poder definir o reconocer o validar esta URL, escribir esa gramática entonces después en CC y después crear un archivo intérprete que me pueda escribir en consola. Si la URL es válida, entonces que diga qué protocolo está utilizando y también que diga el nombre de dominio. El nombre de dominio, por ejemplo, sería google.com. Esto a través del intérprete. Ya vimos funciones, por ejemplo, out, en las cuales ustedes pueden ir capturando los valores que va reconociendo la gramática. Este sería el ejercicio que yo propongo y pues obviamente esta sesión como no es interactiva, pues no hay como preguntas y respuestas, pero si tuvieran cualquier duda acerca del mismo, yo esperaría que los pudieran publicar en lore.com o me los pudieran enviar por correo. Este ejercicio yo quisiera que me lo entregaran el miércoles como tal. Si lo tuvieran pues lunes, excelente. Si no, pues hasta el miércoles. Y si desde hoy hasta el miércoles tuvieran alguna duda, pues no duden en ponérmela en lore.com y ahí lo vamos resolviendo. Siempre gracias por participar en esta tercera sesión virtual y cualquier cosa, siempre a la orden.